Cuando escuchas el nombre Carlos Santana, quizás te vengan a la mente los potentes acordes de su guitarra y esa intensidad única que vibra en cada uno de sus temas. Es una leyenda viva del rock, un pionero que transformó la música al fusionar ritmos latinos con el rock, creando un sonido propio e inconfundible. Sin embargo, tras el éxito y los aplausos, hay una historia personal llena de lucha, resiliencia y sombras. Hoy, mientras el icónico guitarrista se acerca a los 80 años, nos adentraremos en aspectos de su vida que pocos conocen, en un viaje por sus recuerdos, sus heridas y los desafíos que enfrenta en esta etapa de su vida. Desde los primeros días en que tomó una guitarra en sus manos hasta las batallas que ha tenido que librar fuera del escenario, esta historia revelará la verdad detrás del mundo del hombre que conquistó el mundo musical. Prepárate para ver a Santana como nunca antes, desde su infancia marcada por la inestabilidad, hasta el camino espiritual y personal que ha recorrido para llegar a donde está hoy. Esta es la historia de un artista que, a pesar de todos los desafíos, sigue tocando para alimentar el alma de millones. Carlos Santana nació el 20 de julio de 1947 en Autlán de Navarro, un pequeño pueblo en Jalisco, México. Desde muy joven estuvo rodeado de música. Su padre era un músico de mariachi y le enseñó a tocar el violín cuando apenas tenía 5 años. A los 8, Carlos ya dominaba la guitarra, un instrumento que pronto se convertiría en su mejor amigo y refugio. Sin embargo, la vida de Santana no fue fácil desde el inicio. La familia Santana vivió una infancia marcada por la constante inestabilidad. Se mudaron repetidamente, primero de Autlán a Tijuana, y luego, en un salto lleno de incertidumbre, cruzaron la frontera hacia Estados Unidos. Carlos, aún siendo un niño, se vio obligado a adaptarse a nuevos entornos y enfrentar desafíos que no entendía completamente. El cambio de país no solo significó dejar atrás su hogar, sino también una vida que nunca volvería a ser la misma. Los choques culturales y los cruces constantes por la frontera añadieron un peso extra a sus hombros. Sin embargo, fue en la escena musical de Tijuana donde Carlos encontró una especie de refugio. Su madre lo introdujo a una banda de rock liderada por Javier Batis, llamada Los Tejotas. Fue aquí donde Santana dio sus primeros pasos en el rock y, bajo la influencia de músicos locales, comenzó a descubrir la música que marcaría su vida. A medida que Carlos crecía, la música se convertía en su refugio y en su medio de escape. A los 12 años, empezó a tocar con Los Tejotas como bajista y luego como guitarrista, aprendiendo de Batis y otros músicos que lo guiaron en el blues y el rock and roll. En esos días, Santana comenzó a familiarizarse con leyendas del blues como T-Bone Walker, Muddy Waters y B.B. King, quienes serían pilares en el estilo que más adelante desarrollaría. Sin embargo, su relación con su familia y su vida personal seguía siendo un remolino de desafíos. La familia Santana nunca logró una estabilidad económica real, y en su adolescencia, Carlos y sus hermanos se vieron obligados a trabajar para ayudar en casa. Vendían chicles, limpiaban zapatos, y más tarde, Carlos tocaba en bares junto a su padre. Estos lugares expusieron al joven músico a situaciones duras, a veces violentas, como cuando fue testigo de un altercado entre un policía y una prostituta. Estas experiencias tempranas endurecieron su espíritu, pero también dejaron una marca en él, una mezcla de rabia y decepción que transformaría en energía sobre el escenario. La tensión alcanzó su punto máximo cuando, en uno de los momentos más dolorosos de su vida, Carlos descubrió que los ahorros que había guardado para regularizar su situación migratoria desaparecieron. Su madre había usado el dinero para cubrir los gastos médicos de su hermana. Esto lo devastó. Se sintió traicionado y decidió tomar los pocos billetes que quedaban y huir. Regresó a Tijuana y pasó un año alejado de su familia,
tocando en clubes de striptease para sobrevivir. Era un mundo sombrío para un adolescente, pero Carlos lo soportó, utilizando la música como su única salida. A los 14 años, la vida de Carlos Santana dio otro giro inesperado. Su familia lo encontró en Tijuana y casi a la fuerza lo llevaron de regreso a los Estados Unidos. Esta repatriación no fue fácil para él. Sentía que su vida en México había sido arrancada de cuajo, y el resentimiento hacia su familia crecía con cada paso. Sin embargo, pronto la música le dio un nuevo propósito en San Francisco, la ciudad donde empezaría a escribir su historia en el mundo del rock. San Francisco era un hervidero de creatividad en los años 60. Santana, aún adolescente, absorbía las influencias musicales y culturales que lo rodeaban. Pronto, en 1966, fundó la Santana Blues Band, un proyecto que reflejaba su pasión por el blues, pero que con el tiempo integraría los ritmos latinos que llevaban su identidad al frente. La banda empezó a ganar seguidores locales, y para 1968, su mezcla de sonidos exóticos y eléctricos llamaba la atención en la escena de San Francisco. Santana comparaba estos años con asistir a una universidad musical, pues se empapaba de diferentes estilos, desde el rock psicodélico de Jimi Hendrix hasta la vibrante salsa de Tito Puente. Pero su ascenso en el mundo de la música no fue solo producto de su talento, sino de un evento inesperado que cambiaría su destino. En 1969, Bill Graham, un influyente promotor de conciertos, vio en Santana y su banda algo único. Graham convenció a los organizadores del legendario Festival de Woodstock para que incluyeran a Santana en el cartel. Para Carlos, esta era una oportunidad única, pero lo que no esperaba era el impacto que tendría su presentación. La mañana del 16 de agosto de 1969, un joven Carlos Santana se preparaba para subir al escenario de Woodstock, un festival que definiría una generación. Sin embargo, su estado era todo menos ideal. Antes de su actuación, había consumido una dosis de LSD, pensando que no le tocaría tocar hasta varias horas después. Para su sorpresa, fue llamado al escenario mucho antes de lo previsto, y en medio de un estado alterado, se encontró frente a una multitud de miles de personas. Santana recordó después que, mientras tocaba, sentía como si su guitarra se transformara en una serpiente que intentaba dominar. Era una lucha constante por mantenerse en sintonía con su instrumento y con el público, y a pesar de la confusión mental, logró una actuación electrizante que cautivó a la audiencia. El solo de guitarra, en Soul Sacrifice, quedó inmortalizado como uno de los momentos más legendarios del festival, y sin saberlo, se había convertido en una estrella. La banda de Santana pasó de ser conocida en San Francisco a ser un fenómeno a nivel nacional. La fama llegó con fuerza. Al poco tiempo, su álbum debut, Santana, se lanzó y fue un éxito inmediato. La mezcla de rock, blues y ritmos latinos resonó profundamente, y el público lo recibió con los brazos abiertos. El álbum no solo conquistó las listas, sino que también mostró al mundo el talento excepcional de Santana, quien a partir de ese momento tendría que lidiar con el peso de la fama y la presión de mantener el éxito. El éxito de Santana no solo lo catapultó al estrellato, sino que también comenzó a afectarlo de manera profunda. A medida que sus álbumes Santana y Abraxas escalaban las listas de éxitos, la vida de Carlos se volvía un torbellino. Las giras, las constantes apariciones y la presión por mantenerse relevante empezaban a pasarle factura. La fama le exigía un ritmo de vida vertiginoso que, si bien lo mantenía en la cima, también lo alejaba de su esencia. Fue en este punto cuando comenzó a buscar respuestas en la espiritualidad. En 1972, Santana conoció al gurú espiritual Sri Chinmoy, un hombre cuya filosofía de paz y autodescubrimiento lo cautivó.
Bajo la influencia de Chinmoy, Carlos no solo se dedicó a una estricta rutina de meditación y autoconocimiento, sino que incluso cambió su apariencia, cortándose el cabello y afeitando su barba como símbolo de transformación. Santana describía esta etapa como un campo de entrenamiento espiritual, una fase en la que encontraba un sentido de propósito más allá de los aplausos y el reconocimiento. Esta influencia no solo afectó su vida personal, sino también su música. En 1972 lanzó el álbum Caravanserai, un trabajo experimental y casi sin letras que reflejaba su creciente espiritualismo. Sin embargo, esta nueva dirección no fue bien recibida por Columbia Records, su sello discográfico. Su presidente, Clive Davis, le advirtió que lanzar un álbum así sería un suicidio comercial. Pero Santana se mantuvo firme en su visión, priorizando la autenticidad sobre el éxito comercial. El lanzamiento de Caravanserai en 1972 marcó un punto de inflexión para Santana. Aunque el álbum fue un éxito en el top 10, su alejamiento de los sonidos comerciales generó una creciente tensión con su sello discográfico. Mientras su música se volvía más introspectiva y espiritual, la industria parecía no comprender su transformación. La presión por regresar a un estilo más comercial era constante, pero Carlos estaba decidido a seguir su propio camino, convencido de que su misión en la música iba más allá de vender discos. Sin embargo, su relación con su mentor espiritual, Sri Chinmoy, comenzó a mostrar grietas. Santana observó con incomodidad cómo Chinmoy trataba a algunos de sus otros seguidores, percibiendo actitudes que ya no le parecían coherentes con la paz y el amor que el gurú predicaba. Esta discrepancia fue lentamente transformando la admiración de Santana en una sensación de distanciamiento. Finalmente, después de 4 años de devoción, Carlos decidió que era momento de dejar atrás a Chinmoy y explorar su espiritualidad de manera independiente. Esta ruptura no fue fácil. Dejar a su gurú significaba no solo perder a un guía espiritual, sino también distanciarse de un grupo que había sido como una familia. Incluso después de su partida, el impacto de Chinmoy se mantuvo en la vida de Santana, quien afirmó que aunque ya no seguía a su maestro, la espiritualidad seguía siendo una fuerza central en su vida. A medida que avanzaban los años 80, Santana se enfrentó a una dura realidad. Su popularidad estaba en declive. Su estilo musical, que antes había cautivado a las masas, ya no resonaba de la misma manera. Los álbumes que lanzaba durante esta época, como Spirits Dancing in the Flesh, en 1990, no lograban las ventas esperadas y finalmente Columbia Records, su sello durante décadas, decidió prescindir de él. La situación era devastadora. Santana, que alguna vez había encabezado las listas, ahora se encontraba sin contrato discográfico y con la etiqueta de artista pasado de moda pesando sobre él. Este periodo de su vida fue un verdadero desafío. La muerte de su padre en 1997 sumó un dolor inmenso, dejándolo en una crisis personal profunda. Carlos llegó a confesar que incluso la música, su gran refugio, había perdido su sentido, y se encontraba sumido en un estado de entumecimiento emocional. Durante ese tiempo oscuro, pensó en retirarse por completo y dejar la música atrás. Sin embargo, la vida le tenía preparada una segunda oportunidad. Fue su entonces esposa, Deborah King, quien lo animó a no rendirse. Deborah sugirió que Santana se reconectara con Clive Davis, el productor que alguna vez había creído en él, quien ahora era ejecutivo en Arista Records. Con esta reconexión surgió un proyecto inesperado, un álbum que cambiaría su vida y el curso de su carrera para siempre. Ese álbum sería Supernatural. En 1999, Carlos Santana lanzó Supernatural, un álbum que no solo redefinió su carrera, sino que lo catapultó de vuelta al estrellato de una manera que nadie anticipaba.
La fórmula era innovadora. Colaboraciones con jóvenes artistas como Rob Thomas, Lauryn Hill y Dave Matthews, quienes aportaron su energía y frescura a las composiciones de Santana. El sencillo Smooth, interpretado junto a Rob Thomas, se convirtió en un éxito arrollador, ocupando el primer lugar en las listas de Billboard durante 12 semanas y conquistando audiencias de todas las edades. Santana, a sus 50 años, estaba en la cima una vez más. El éxito de Supernatural fue descomunal. El álbum vendió más de 13 millones de copias y arrasó en la ceremonia de los premios Grammy, donde Carlos ganó un total de 8 galardones, incluyendo Álbum del Año. El regreso de Santana se convirtió en uno de los más inspiradores de la industria musical, demostrando que su arte y su pasión trascendían generaciones. Sin embargo, a pesar de la euforia de este resurgimiento, Santana no podía ignorar las sombras de su pasado. Durante años, había cargado con traumas que ahora, en medio del éxito, volvían a atormentarlo. La fama y los reflectores no podían borrar las cicatrices de su infancia, y el peso de su historia personal comenzó a manifestarse. Fue en esta época cuando, motivado por el apoyo de su esposa y la búsqueda de paz interior, decidió enfrentarse a su pasado y sanar. Después de su triunfo con Supernatural, Santana se embarcó en un viaje más íntimo y complejo, el de la sanación. Durante años, había ocultado heridas profundas, producto de traumas que databan de su infancia en México y de los difíciles años de adaptación en Estados Unidos. En 1995, tras la insistencia de su esposa Débora, Santana se animó a buscar ayuda profesional y comenzó a asistir a terapia. Por primera vez, enfrentó el dolor de los abusos y las humillaciones que había vivido en su juventud. Fue un proceso arduo, lleno de momentos de rabia y culpa, pero también de liberación. Carlos descubrió que el perdón era la clave para avanzar. Aprendió a soltar el rencor que lo había acompañado durante tantos años y a transformar su dolor en compasión, incluso hacia quienes lo habían lastimado. La gente herida hiere a la gente, diría en una entrevista más adelante, reconociendo que su sanación no solo era necesaria para él, sino también para quienes lo rodeaban. Esta comprensión le permitió alcanzar una paz interna que había buscado durante toda su vida. Con el tiempo, la relación entre Carlos y Débora, que había sido su apoyo en este proceso, también llegó a su fin. Tras 34 años de matrimonio, su esposa pidió el divorcio en 2007. Esta ruptura golpeó a Santana profundamente, sumiéndolo en un periodo de desesperanza en el que incluso llegó a pensar en acabar con su vida. Sin embargo, su fe y su compromiso con la música lo ayudaron a salir adelante. Años después, encontraría una nueva oportunidad en el amor junto a la baterista Cindy Blackman, quien le trajo una renovada sensación de compañerismo y estabilidad. Con el apoyo de Cindy Blackman y un renovado sentido de propósito, Santana encontró un equilibrio que le permitió ver su vida desde una nueva perspectiva. Ya no se trataba solo de crear música para entretener, sino de dejar un mensaje de esperanza y sanación. En entrevistas recientes, Santana ha hablado de cómo su misión en el escenario se ha transformado. Su objetivo es brindar un abrazo espiritual a sus oyentes, una conexión genuina que haga que cada persona se sienta validada y reconocida. Este compromiso con el bienestar de los demás también se refleja en la labor benéfica de Santana. Con Cindy, su esposa y sus hijos, fundó la Milagro Foundation, una organización destinada a ayudar a niños desfavorecidos en el ámbito educativo, de salud y de las artes. Para él, la música y la filantropía van de la mano, y ambos forman parte de su legado. Santana ha mencionado en más de una ocasión que su carrera es solo una pieza de un plan más grande.
en el que Dios y el amor son las fuerzas que guían cada paso que da. Sin embargo, el paso de los años no ha sido fácil. En 2021, Santana se sometió a una cirugía cardíaca y en 2022 sufrió un colapso en el escenario por agotamiento. Estos incidentes han puesto de manifiesto el desgaste físico de una vida dedicada a la música y los retos de continuar una carrera artística a los 70 años. A pesar de todo, Santana sigue tocando, decidido a transmitir su mensaje hasta el último acorde. A medida que Carlos Santana se aproxima a sus 80 años, se ha reconciliado con los altibajos que marcaron su vida. Su historia, desde sus comienzos en los bares de Tijuana hasta los escenarios más importantes del mundo, es un testimonio de la resiliencia humana y el poder de la transformación. Hoy, Santana sigue ofreciendo su música al mundo con una misión clara: sanar, inspirar y recordar a cada persona que la vida, aunque llena de sombras, siempre puede llevarnos de vuelta a la luz. Carlos no solo piensa en la fama o el reconocimiento. Para él, se trata de dejar una herencia espiritual y musical que trascienda generaciones. Quiere que su historia sea un recordatorio de que siempre hay oportunidad para la sanación, el perdón y, sobre todo, para vivir con propósito, sin importar la edad o los desafíos que surjan. Santana se despide de cada concierto con una mezcla de gratitud y energía, como si fuera su primer y último escenario, sabiendo que su legado quedará no solo en los discos y premios, sino en los corazones de quienes lo han escuchado.